Estimados, reciban un cordial saludo. Les doy la bienvenida y agradezco por la atención que se brindará para que puedan apreciar la presentación de la actividad acá de la asignatura de Administración de Bases de Datos, la cual se realiza en equipo con los compañeros de la ficha 51115, Manuel Urrea, Camilo Sierra, Brian Campos y yo, Gonzalo Guarnizo, de la ficha 51109, todos de la carrera de Ingeniería en Sistemas en modalidad virtual de la CUN. Esta actividad se presenta al ingeniero Milton Hernando Buitrago. En este tiempo de era digital, debemos comprender que muchas empresas y organizaciones deben demostrar que están capacitadas para actualizarse y que tienen la capacidad para el uso de las aplicaciones, de los sistemas de información, tanto como los dispositivos de ordenadores y móviles, y así como la infraestructura para las aplicaciones web y las aplicaciones móviles. Prácticamente todo esto funciona con los sistemas de bases de datos, por lo que no viene mal familiarizarse con los conceptos básicos relacionados con este tema. Por ejemplo, una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. La base de datos es controlada por un sistema de gestión de bases de datos. Estos, en conjunto a los datos y el sistema de gestión de bases de datos, junto a las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistemas de bases de datos o bases de datos. Toda base de datos funciona con un lenguaje de consulta estructurado o SQL para escribir y consultar los datos. Cabe mencionar también que hay diferentes bases de datos o marcas o empresas que generan bases de datos como Oracle o IBM con DB2, MySQL y Microsoft con SQL Server. Ya conociendo el concepto de bases de datos, podemos continuar con el tema principal de esta presentación, que es la explicación breve del proceso de la puesta en marcha del sistema de bases de datos para una empresa imaginaria llamada Phoenix Viajes. Antes de esto debemos también entender que existen varios tipos de bases de datos. Mencionaremos algunas. Por ejemplo, la base de datos de red es aquella que se conforma por una colección o un set de registros o lots, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. El registro es similar al de una entidad como las empleadas en el modelo relacional. La base de datos relacional se caracteriza por la forma de estructurar información en tablas, filas y columnas. Tiene capacidad de establecer vínculos o relaciones. Esta información mediante la unión de tablas, lo que facilita la compresión y la obtención de estadísticas sobre la relación entre varios datos. Las bases de datos relacionales modernas permiten a los usuarios almacenar y recuperar datos sin tener que administrar el almacenamiento físico de datos. También le permiten manipular estructuras de datos lógicas mediante programación. Esta es la base de datos que vamos a usar, la base de datos relacional. Para la base de datos relacional de Finis Viajes, se debe entender que se implementará un sistema de gestión de bases de datos. Recuerden que toda base de datos funciona con este sistema de gestión o el Database Management System. Este software resulta decisivo a la hora de configurar, administrar y utilizar la base de datos. Solo cuando el sistema de gestión de base de datos está instalado y configurado, los usuarios podrán introducir y consultar los datos, los permisos y lecturas de escritura, así como los roles y las funciones de administración general. Para la base de datos de Finis Viajes, se va a utilizar el sistema de gestión de MySQL. Para esto se debe entender que se necesitan tres complementos. Por ejemplo, instalar XAMPP o SAMP. Esta herramienta popular para montar servidores locales puede crear entornos de desarrollo y probar páginas web antes de publicarlas en un entorno de hosting. Este es un paquete de software libre que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos de MySQL. También se debe tener instalado PHPMyAdmin, que es una aplicación web que sirve para administrar bases de datos de MySQL de forma sencilla con interfaz gráfica amistosa. Es un software popular basado en PHP, ese es el lenguaje de programación. La ventaja de usar esa aplicación web nos permite conectarnos con servidores remotos, a los cuales no siempre se pueden acceder usando programas de interfaz gráfica. Para PHP Admin simplemente se necesita subir el conjunto de archivos PHP que componen la aplicación del servidor web, configurar los datos de acceso a MySQL y empezar a administrar las bases de datos. Con PHP Admin se puede hacer todo tipo de operaciones, desde la creación y borrado de bases de datos a la administración de la tabla, crear, modificar y eliminar los datos de la tabla y, por supuesto, toda información que se introduce en la tabla. ¿De acuerdo? MySQL es el otro sistema de gestión relacional que se desarrolla bajo licencia dual, ya sea pública, general, gratis o ya sea de licencia comercial por Oracle. Está considerado como la base de datos de código abierto más popular del mundo. Más allá del sistema de bases de datos relacional, MySQL también es utilizado como algo llamado cliente-servidor. Entonces se utilizará MySQL por nivel transaccional de la base de datos. Será a tercer nivel. Para iniciar entonces hacemos el diagrama MER con MySQL Workbench. Este será de 18 tablas para fines viajes. El modelo de entidad-relación es la herramienta para el modelo de datos, lo cual facilita la representación de la entidad en la base de datos. Este diagrama de flujos o diagrama MER, ¿sí?, ilustra cómo las entidades como personas, objetos o conceptos se relacionan entre sí dentro del sistema. Adicional, él tiene unos componentes básicos, los cuales son las entidades, los atributos y las relaciones. Las entidades representan abstracciones con atributos que almacenan datos. Las relaciones son las asociaciones que existen entre entidades y permiten generar información al combinar diferentes entidades. El sistema de gestión de la base de datos y el modelo de entidad-relación son los pasos iniciales para la creación de la base de datos Finis. Ahora iniciaremos con la creación de las tablas de la base de datos.
Para esto, primero se debe realizar la instalación del paquete XAMPP para la instalación del motor de base de datos de MySQL. Luego se realizará la creación de la base de datos de la empresa por medio del programa de cliente web de administración PHP Este se ejecutará una vez se instale para realizar el inicio y la introducción de los comandos SQL para crear las tablas de base de datos relacional. Para esto utilizaremos el comando o la síntesis de comando siguiente, que es el create table, clientes, paréntesis, cliente ID, int primary key autoincrement, con nombre varchar de 50, apellido varchar de 50, email varchar de 100, teléfono varchar de 20, dirección varchar de 100. ¿Qué quiere decir esto? Que el comando create table, sí, es una instrucción que se utiliza para crear la nueva tabla en la base de datos y se utiliza la sintaxis create table, table name, column 1, data type. ¿De acuerdo? El in primary key es la restricción primaria o la llave de restricción primaria, la cual identifica la forma única de cada registro de una tabla. Las claves primarias deben contener valores únicos y no pueden contener valores null. Una tabla solo puede tener una clave principal. En la tabla, esta clave principal puede constar de una o varias columnas. El autoincrement es el incremento automático que permite generar automáticamente un número único cuando se inserta un nuevo registro. En la tabla, a menudo este campo de clave principal nos gustaría que se creara automáticamente cada vez que se inserta un nuevo registro. El varchar permite almacenar una cadena de datos, caracteres, números y caracteres especiales, con una longitud variable, que reserva el espacio para una longitud máxima definida, ya que ocupa el espacio del tamaño real de los datos, una longitud máxima de 255 caracteres. La síntesis de Create Table se utilizará para las 18 tablas, esto con el fin de que se pueda generar toda la información requerida. Cada tabla se generará con su llave primaria, también con su llave foránea si es necesario. Recuerden que la llave foránea es utilizada para referirse a un registro único en otra tabla. Para insertar datos en la tabla se crea el comando SQL para poblar la tabla, que es insert into clientes, nombre, apellido, email, teléfono, según los datos, values, Juan Pérez, Juan, el correo, su dirección, su teléfono. Con esta sintaxis, con insert into, es que se va haciendo todo el llenado de los datos. Para validar también se usa select into, así se podría identificar o consultar en la tabla. Bueno, entonces ese sería el proceso. Bueno, así es como se concluye la realización y creación de este sistema de bases de datos. Aprendimos acerca del lenguaje SQL en la creación de la base de datos de Finis Viajes. Aprendimos de los sistemas de gestión y su importancia y utilidad a la hora de aplicación y de almacenamiento y clasificar y manejar la información, ya sea de cualquier tipo de entidad, de usuario particular o hasta grandes organizaciones y empresas. Gracias. Muchas gracias.